Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre el avance del Estado y las posibles pérdidas de la libertad en el largo plazo a consecuencia de la pandemia que todavía estamos experimentando en el mundo. Para ello contamos con dos invitados de la casa. En primer lugar, Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Edgar, empecemos contigo. China impuso fuertes medidas para contener la pandemia, básicamente encerró a millones de personas en lo que constituye posiblemente el encierro más grande en la historia de la humanidad por las magnitudes de personas que se manejan en China. Occidente siguió posteriormente con la misma línea. A poco más de un año de que estas medidas se tomaron y que todavía en ciertos países se sigue restringiendo las libertades, ¿realmente se justificaban estas medidas? ¿Hacia dónde vamos en el largo plazo? Pues con el avance que hemos tenido en el Estado y sobre todo con ciertas restricciones a la libertad individual. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Paul. Efectivamente, esa es una reflexión que vale la pena hacer. Yo recuerdo perfectamente bien en febrero del año pasado, 2020, cuando con algunos colegas comentábamos el confinamiento que había decretado China y alguien preguntó si eso era posible o imaginable en las democracias occidentales y obviamente todos decíamos que no y hasta causaba un poco de risa, ¿no? Imaginar que algo así podía pasar. Un mes después, prácticamente todos los países occidentales estaban confinados, decretando medidas similares a las de la China comunista, la China tan criticada en términos de violaciones de derechos humanos, Estado de Derecho, libertades individuales y demás. Entonces creo que la pandemia obviamente cambió el ritmo de las cosas. Probablemente desde la Segunda Guerra Mundial no veíamos a los estados tomando medidas tan drásticas. Y es cierto, en las emergencias es precisamente cuando los estados consiguen acaparar más poder. Pero yo creo que de todas formas, hay que hacer un análisis pormenorizado de qué medidas sí se justificaban y cuáles no. Lo cierto es que un año después, lo que podemos decir, Paul, es que no solo hubo una recesión económica causada por la pandemia, sino que también una suerte de recesión en términos de Estado de Derecho y libertades individuales, porque lo que vimos fue a estados que decretaron medidas muy drásticas y también, y lo vamos a comentar más adelante, estados que fueron ampliamente cuestionados por la severidad de las medidas, porque las medidas no eran predecibles, eran difíciles de entender, eran intempestivas. Por ejemplo, se paralizó prácticamente la libertad de locomoción. Países como Australia, por ponerles un ejemplo, durante 6, 8 o 10 meses le impedían a sus propios ciudadanos entrar de vuelta al país. Entonces, definitivamente, muchas medidas vistas hacia atrás no se justificaron, pero sobre todo que vemos que los niveles de intervención que tuvo el gobierno no se veían, como repito, desde la Segunda Guerra Mundial probablemente. Luis Miguel, pero alguien puede decir, estábamos en una pandemia que se da una vez cada 100 años, era una situación extraordinaria, era un virus que no comprendíamos básicamente cómo se transmitía y desde ese punto de vista se podría argumentar que sí se justificaron muchas de las medidas que tomaron los gobiernos. ¿Hasta dónde se justificaban y hasta dónde no? ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, es que la acción del Estado y de los gobiernos era necesaria, ¿verdad? O sea, era necesario que se tomaran cartas en el asunto por un tema de sanidad pública, por un tema de también respeto o más bien conservar el derecho a la salud. El tema es que, como bien decía Edgar, muchas de estas medidas fueron tomadas en una situación de emergencia, fueron improvisadas en muchos países, particularmente aquellos países con estados muy débiles o con estados muy ineficientes, como es el caso de muchos países en Latinoamérica, y eso lo que provocó pues fue, crisis económicas, provocó mayores problemas, pérdida de empleos, porque no había, claro, una planificación sobre el tema. Ahora uno puede decir, ¿quién planificaba que iba a caer una pandemia? Pues nadie, ¿verdad? Pero ciertamente hoy, viendo para atrás, podemos decir que muchas de estas medidas que se tomaron fueron no solo innecesarias, sino excesivas, y que además en algunos países todavía se mantienen muchas de estas medidas y siguen siendo un problema para las economías de esos países. Ahora, está claro que sí era necesaria la acción del Estado y lo sigue siendo hoy con los procesos de vacunación.
¿verdad? Esto tiene que mantenerse y los estados sí tienen que mantener ese liderazgo y poder, digamos, mantener cierto orden para que la pandemia pueda, digamos, tener un curso relativamente, digamos, no tan letal como el que ha tenido hasta ahora. Pero lo cierto es que muchas de las medidas que se tomaron en muchos de los países, incluso países desarrollados, no tuvieron mucho efecto y hubo muchos muertos y muchos contagiados. Entonces, hoy podemos decir que realmente el manejo de la pandemia ha sido bastante irregular y no tan ineficiente en la mayoría de países. Pero quiero regresar al punto, Edgar. ¿Cuáles medidas se justificaban, cuáles no? Porque lo que no podemos decir es que los estados tendrían que haber básicamente permanecido inactivos. ¿Dónde está la línea de lo justificable y hasta dónde se están dañando los derechos individuales? ¿Qué criterio podemos utilizar? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy interesante. Es decir, obviamente hay que analizar caso por caso, incluso contextos socioeconómicos. Es decir, yo diría que, por ejemplo, los confinamientos en países pobres, y esto fue algo que se exploró también desde el punto de vista económico, desde la Universidad de Yale, por ejemplo, es que no es lo mismo en términos incluso de subsistencia cerrar Guatemala o Perú que cerrar Estados Unidos, ¿sí? Donde en Guatemala y Perú el trabajo es informal, no hay, digamos, ayuda estatal que te pueda restablecer algunos derechos como la salud, el trabajo, etcétera. Mientras que en países desarrollados quizás es más viable. Entonces creo que en primer lugar te diría que depende del contexto. Y en segundo lugar yo creo que hay algunos parámetros que se fueron viendo en los tribunales. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay que decirlo, muchas medidas se cayeron en los tribunales por dos razones principalmente. En primer lugar, porque muchas medidas estaban mal redactadas, eran contradictorias o eran imposibles de cumplir. Y muchas veces los tribunales tuvieron que decirle a los estados, miren, por favor, sean claros con sus reglas, no pueden ustedes ser ambiguos porque luego los ciudadanos quedan indefensos ante el Estado. Y en segundo lugar, porque muchas restricciones también se fueron cayendo en los tribunales porque violaban algún derecho individual, la libertad de asociación, la libertad de expresión. Entonces yo creo que caso por caso, algunas medidas que se justificaban tenían que ver, en primer lugar, con restringir algunas actividades que, evidentemente, por su naturaleza, implican contacto humano, dígase restringir espectáculos, en algunos casos restringir movilidad, como lo vimos en su momento. Esas medidas yo creo que cabían dentro de lo razonable, pero voy a ponerles un ejemplo. En Michigan se cayó un caso en los tribunales porque el Estado local prohibía la operación de los gimnasios, pero permitía la apertura de los bares. Entonces, en ese sentido, violaban, por ejemplo, la libertad de comerciar de muchos individuos. Y así nos podríamos ir medida por medida, viendo muchas contradicciones que se plantearon en varios estados. Luis Miguel, decías en tu intervención anterior de que muchos estados todavía mantienen vigentes muchas medidas restrictivas. ¿Se justifica que todavía estén activas estas medidas restrictivas cuando ya existe vacuna, por ejemplo, cuando ya conocemos bastante mejor al virus? Es cierto, hay variantes que pueden ser más peligrosas, pero en general ya no estamos en la misma situación de marzo 2020. ¿Hasta dónde podemos entender que algunos estados todavía restrinjan esas libertades? ¿Hay un propósito político detrás de esto? ¿Cómo explicarlo? Yo creo que depende de cada contexto. O sea, ahí sí habría que analizar cada país y cada caso en particular. Digamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es un país que está tan avanzado con el tema de la vacunación. Tienen ya muchísima gente vacunada con primera dosis y una buena cantidad de personas vacunadas con segundas dosis, pues ya, digamos, los cierres ya se ven innecesarios, ¿verdad? La gente está saliendo, ya están incluso permitiendo eventos públicos, conciertos masivos, regreso a las iglesias, cosas así. En el caso de países como los latinoamericanos, que van muchos muy retrasados con el tema de la vacunación, creo que hay algunas restricciones que deben mantenerse, que son adecuadas para poder contener un poco el contagio. Pero cierres de la economía completas, por ejemplo, ¿se justificarían? No, cierres de economía completa
definitivamente no se justifican, menos cierres de actividades comerciales de todo tipo, pero por ejemplo, apertura de iglesias, creo que es algo que debería todavía retenerse un poco, conciertos, actividades masivas, eso pues sí debería mantenerse en esas restricciones para poder contener que no haya digamos, un lugar donde haya un contagio masivo, ¿verdad? Ahora, digamos, industrias deben poder trabajar, comercios abiertos, eso sí es necesario porque pues se necesita que la economía siga produciendo y que no se pierdan más empleos de los que ya se perdieron, ¿verdad? Pero entonces yo creo que es un tema dependiendo cada caso. Ahora, es cierto, hay países que van muy retrasados con la vacunación, en los que no se puede, digamos, tener la apertura que tienen países como Estados Unidos, pero que tienen que ser unas restricciones que estén claras, que sean, digamos, limitadas a temas masivos, ¿verdad? Y que la gente no vaya a lugares donde se pueda contagiar muchísimo, y luego mantener cosas como el distanciamiento, mantener la exigencia de mascarillas, el lavado de manos, que son cosas importantes para contener el avance de la pandemia. Edgar, la misma pregunta para ti. ¿Qué medidas se justifican? ¿Cuáles no al día de hoy? Yo creo que lo más importante recordar también en términos de Estado de Derecho, que lo más razonable siempre es optar por aquellas medidas que sean menos invasivas con los derechos individuales, ¿sí? En la medida que te permita conseguir tus fines. Y voy a poner un ejemplo que ha sido objeto de disputas en algunos sectores, digamos, muy críticos en el mundo. La mascarilla. La mascarilla ha sido criticada, pero si lo analizamos, concretamente la mascarilla no es una medida invasiva. Es decir, el malestar, la molestia que puede ocasionar el uso de mascarilla en lugares públicos, pues es mínima comparado con los beneficios que otorga el uso de la mascarilla en público. Entonces yo digo, cuando los gobiernos sugieren el uso de la mascarilla obligatorio en lugares públicos, me parece una medida razonable. Luego, en momentos en los cuales las variantes suponen algún tipo de incertidumbre, yo creo que es razonable limitar el tránsito de personas de algunos países. Ha pasado ahora con la variable Delta, digamos que se ubicó por primera vez en la India, o la variable que se ubicó en el Reino Unido. Es decir, ese tipo de medidas son razonables en la medida en la cual no te están imponiendo una carga excesiva como ciudadano y están evitando por lo menos que se ocasionen daños a terceros. Lo que quizás, y coincido con Luismi, ya no es razonable, es que después de tanto tiempo, de tanta información, de la disponibilidad de la vacuna, pues empecemos a optar por medidas que eran draconianas, como las que vimos el año pasado, en la que cerramos prácticamente la industria, el comercio, en buena medida para, teóricamente, restringir los contagios. Ya eso sí demostró que el costo, es decir, la cura, era mucho más cara que la enfermedad. Ahora, veamos para adelante. Hay estados que crecieron en esta pandemia, en términos de la capacidad de poder regular la vida de los ciudadanos, pero también en términos del gasto que realizan, déficits fiscales abultados, deudas públicas que podrían poner en peligro la macroeconomía de muchos países. A futuro, ¿qué tan fácil va a ser desmontar todos estos programas que se hicieron de forma temporal en principio, pero que sabemos que cuando el Estado crece, después para que se reduzca nuevamente pasa cierto tiempo? ¿Cuál es tu perspectiva, Luis Miguel? ¿Crees que los gobiernos van a regresar a la situación prepandemia en el mediano plazo o se van a tardar un poco más y va a ser unas medidas más permanentes? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no. Los gobiernos responsables deberían hacerlo. El problema es que lo que estamos viendo en muchos países, y hablo nuevamente de Latinoamérica, pero no solo Latinoamérica, también se está viendo en primer mundo, es que se están acostumbrando a digamos, a este crecimiento, y claro, eso se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se quiere expandir, por ejemplo, el populismo, cuando se quiere, digamos, utilizar como una política que ayude al gobierno a mantenerse de cierta forma popular y a mantener cierto control sobre la situación política de su país. Entonces, los gobiernos, al verse, digamos, con presupuestos expandidos, con capacidad de gastar, con capacidad además de dar muchas cosas a la población y que eso les retribuye en beneficios de popularidad y de mantener cierto control o de mantener cierto partido en el poder, pues eso van a hacer que los gobiernos mantengan
estos programas. Ahora, digamos, se esperaría que en los gobiernos donde funciona el Estado de Derecho, en los gobiernos donde funciona, digamos, la oposición política, además, pues esto pueda regularse de cierta forma y hayan contrapesos y que se pueda disminuir. El problema es que muchos gobiernos, y lo estamos viendo en Latinoamérica, aprovecharon esto no solo para ser más policiales, lo cual es muy peligroso para la libertad individual, sino que también a ser mucho más populistas con sus presupuestos, lo cual es peligroso para la macroeconomía de los países. Entonces, vamos a futuro hacia gobiernos más grandes, además relativamente justificados porque se justifican en la crisis económica y en el tiempo que viene después para la recuperación económica de los países. Pero yo quisiera cuestionar algo. Se habla de que son los países en donde no existe Estado de Derecho o una democracia muy débil, en la cual existe el peligro de que este enorme gasto público continúe en los próximos años. Pero Edgar, veamos Estados Unidos. Estados Unidos, por segundo año consecutivo, tiene un déficit fiscal altísimo, en contraposición con otros países desarrollados que en este segundo año de alguna forma moderaron un poco más el déficit fiscal. Estamos viendo entonces que economías desarrolladas, democracias desarrolladas, incluso corren el riesgo de que los altos o el gasto público alto se mantenga. Sí, es que yo creo que son dos fenómenos distintos. En América Latina, donde hay estados débiles, obviamente el crecimiento de la deuda sirve para enriquecer a la clase política de cada país, a los Ortegas, a los Maduros, etcétera. Ahora, en el primer mundo hay otra conversación y tiene que ver con el rol y tamaño del Estado que tú bien planteas. Y el dato es revelador. En 2008, cuando fue la gran crisis financiera de 2008, se lanzó un paquete de rescate en Estados Unidos, pero el paquete actual es 4 veces más grande que aquel del 2008. Cuando los bancos centrales entraron con poderes de emergencia a comprar bonos, yo recuerdo que en Alemania eso llegó hasta el Tribunal Constitucional para determinar si eso era una atribución o no del Banco Central Europeo. Es decir, se cuestionaron incluso los roles de los bancos centrales, el tamaño de la deuda y demás. Y yo creo que eso sigue siendo una discusión y Estados Unidos, en este caso, yo creo, está siendo demasiado laxo con el nivel de gasto y sí creo que vale la pena tener una discusión doctrinaria respecto de hasta qué punto se justifica ese enorme gasto público que ha anunciado Estados Unidos. Bueno, nos está quedando ya muy poco tiempo, así que les voy a pedir brevedad en las respuestas de la siguiente pregunta. Empezamos hablando de China y comparándolo con las democracias occidentales. En esta crisis pareciera que las dictaduras de alguna forma fueron más eficientes en contener la crisis. Y existe la percepción desde hace ya algún tiempo de que las dictaduras son más flexibles, se adaptan más a situaciones complejas que las democracias, que requieren de un proceso de toma de decisiones que tiene pesos y contrapesos. Y eso hace que muchas personas añoren dictaduras. En los próximos años, eso representaría un peligro para las democracias en el mundo, Luis Miguel, el hecho de que se considere que las dictaduras son más eficientes y dan mejores resultados que las democracias. Definitivamente, lo que parecería es que la pandemia vino a acelerar el proceso de deterioro de muchas democracias en el mundo. Y lo que estamos viendo ahora es que con la excusa de la pandemia, pues muchos gobiernos aprovecharon, como decía anteriormente, a volverse más policiales, digamos, a ejercer mucha más fuerza sobre la población y luego también pues aprovechan de los presupuestos que tenían para salir de la crisis para volverse mucho más populistas también con ese dinero. Entonces, lo que vamos a ver es un afianzamiento aún más de muchas dictaduras, ya se está viendo, ya lo mencionaba Edgar, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, pero hay otras por ahí que están surgiendo también, y luego probablemente estados mucho más fuertes, pero también democracias más deterioradas en el futuro cercano. Edgar, en 30 segundos, una pregunta compleja. ¿Son más eficientes las dictaduras que las democracias? ¿Convienen más las dictaduras que las democracias? Y con eso terminamos. En 30 segundos, no necesariamente. Les voy a dar contraejemplos para que los analicen en su casa. Venezuela y Nicaragua son dictaduras y fueron un desastre en la pandemia. Israel, en cambio, y Japón son democracias que lo hicieron muy bien. Entonces vamos a ver que es un problema de capacidad estatal y no es un problema imputable a los regímenes democráticos. Muchísimas gracias por esas reflexiones a ambos. A ustedes en casa, muchas gracias. Continuamos en Razón de Estado con el debate.
Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.